ejercicios muy fáciles de resolver. Hay algo que se me escapaba o se le escapaba. Sigue por acá, por favor. Se le escapaba a Eric y es que hay un no negociable en esta metodología. Bueno, lo primero es que ustedes van a tener que invertir tiempo de calidad para el resultado de estos ejercicios. Y lo segundo, que es un no negociable, es que quien tiene que sí o sí estar acá al frente de la metodología es el líder de la organización, el tomador de decisiones. Ya lo van a ver ustedes, pero de nada nos sirve que quien esté liderando esta organización no sea quien esté involucrado en estas conversaciones porque no van a tener el mismo impacto, pero sobre todo las apuestas, las renuncias y las decisiones no se van a dar de la manera que necesitamos que se den. Vamos a arrancar con estas preguntas. En todos los módulos de manera constante, ustedes en los 5 módulos van a encontrar siempre de arranque las preguntas claves del módulo. Esto básicamente les va a resolver el en qué nos metimos, esa es la primera. La segunda es como un diagnóstico de entrada. Oiga, yo estoy en capacidad de resolver estas preguntas así de primerazo, tengo las respuestas. Y la última es un diagnóstico de salida. Cuando terminemos todos los ejercicios que nos propone la metodología, retomemos esta segunda diapositiva y revisemos si alguna de estas respuestas cambió. Si algo cambió después de hacer los ejercicios y revisar esas reflexiones que nos traen los ejercicios. Y ahora sí, vamos a arrancar. Después de tanto preámbulo de un punto de registro como de media hora, ahora sí vamos a entrar en materia. Este ejercicio, cuando yo les digo que esto es un striptease empresarial, es porque realmente esto nos permite a nosotros conocerlos, a ustedes conocerse entre ustedes, que sea evidente que la fuerza que mueve un país es el empresario, pero sobre todo entender, y lo digo yo a partir de ser observadora de muchas empresas, de hecho acompañando empresarios en diferentes ciudades, entiendo que los dolores de los empresarios son los mismos, independiente del tamaño, independiente del sector. Pero sobre todo entiendo también y me conmueve mucho y le hace sentido a mi propósito de vida el entender que detrás de cada una de estas empresas hay historias y hay sueños. Y esas historias es necesario, a partir de estas conversaciones de estrategia que vamos a dar, volver a conectarnos con estas historias que hay detrás. El primer ejercicio que nos pide la metodología que desarrollemos es una línea de tiempo de todos los momentos relevantes que esta empresa ha tenido a lo largo de su historia. Una línea de tiempo que arranca con esa sentada en la cafetería, con esa... Hace unos días tuvimos el segundo encuentro nacional de empresas en trayectoria Mega, que hace parte de esos momentos que cobran sentido cuando uno entiende que esta es una comunidad que habla un mismo lenguaje al haber desarrollado una metodología que lleva reflexiones. Y una de nuestras panelistas, sigue por acá por favor, adelante. Una de nuestras panelistas que hizo, se llama Andrea Villamizar, hizo empresa, hizo Mega hace 6, 7 años tal vez, y ella nos contaba que su empresa arrancó como una tesis de grado cuando ella salió de la universidad. Y así como estas hay tantas historias porque entendemos que el tejido empresarial de Colombia en un 80% lo componen empresas de familia. Escuchaba yo también la historia en Pereira de un empresario que tiene una empresa de colchones en Pereira. Y yo le decía a él cuando arrancábamos, de hecho me voy chiviando el módulo 2 que habla de propósito, y él me decía, yo no entiendo cómo es el rollo del propósito, no llego a eso. Y yo le decía, ven acá, ¿por qué arrancó tu empresa? Y me decía, porque yo quería darle a mis hermanas una herramienta que les permitiera a ellas tener independencia económica de sus esposos, porque no tomaron buenas decisiones para mí. Y yo armé esta empresa para que ellas fueran parte de ese proyecto y a mí me diera el vehículo para que ellas tuvieran un sustento. Entonces, detrás de todas estas historias, de todas estas empresas que encontramos en el día a día, hay grandes historias que ese es el primer ejercicio que tenemos que resolver.
traer esta línea de tiempo a valor presente, lograr encontrar cuáles son esos momentos de vida de la empresa que marcaron grandes hitos, cómo arrancó, si se cayó. Yo entiendo siempre, después de escuchar tantas reflexiones como espectadora y como observadora, que la empresa es un ser vivo. Si ustedes hacen el símil, nace, crece, empieza a caminar, se cae, se tropieza, se levanta, se sacude, se enamora, entra, estudia, tiene hijos, en muchos casos se divorcia, se separa, entra en crisis, va a terapia. Esperamos que esta decisión que ustedes tomaron hoy de venir acá lo vean como el ir a terapia y encontrar y acompañar esa soledad del empresario. Entonces, este primer ejercicio los obliga a ustedes a sentarse y a hacer una línea de tiempo. Si ustedes de pronto han llegado como líderes de la organización y no han estado desde su inicio, pues que sea un gran momento para retomar su trabajo con sus colaboradores y empezar entre todos a construir esta línea de tiempo. Es muy importante que vinculen a sus equipos. Hemos escuchado reflexiones de empresarios que dicen, yo tengo una empresa que se llama Di Silvio y es un restaurante en Cartagena. Y Merce nos decía cuando presentó módulo 5, le decía yo, Merce, ¿qué te queda a ti? ¿Qué le queda a Di Silvio? Ella de hecho venía con su sobrino Santiago para hacer el cambio generacional y entregarle la organización a partir de este ejercicio de planeación estratégica. Y Merce me dice, pues lo único que me queda claro es que tengo que volver a empezar, porque cuando arranqué Mega acá en Cartagena, no involucré a mis colaboradores. Yo me senté sola, entendiendo que yo tenía las realidades absolutas de mi empresa y no los involucré. Ahora que entiendo la magnitud del programa, tengo que volver a arrancar vinculando a mis colaboradores. Entonces, esta es una invitación que hacemos desde el inicio. Luego de este ejercicio de recordar esos momentos importantes de la organización, pero sobre todo de reflexionar y de entender el camino que hemos recorrido, muchas, y esto es algo que hago la claridad desde este momento, muchos de los insumos, si bien son 5 módulos, de los insumos que tenemos en los módulos tenemos que irlos conectando, no solo las reflexiones, sino los insumos que se nos quedan acá. Esta línea de tiempo es supremamente importante para cuando ustedes vinculen personas a la empresa, para que entiendan la realidad de esta empresa, los aprendizajes, la forma en la que se toman las decisiones. Luego de esto vamos a hablar, si ustedes se dan cuenta, o bueno, no, lo vamos a ir viendo a lo largo de, no solo del explicar los módulos, sino cuando veamos el caso de Walter, de la aplicación puntual en su empresa. Este módulo trabaja el entorno, qué es lo que pasa fuera de la empresa, arrancando por la historia, pero después viendo de una manera integral, que es todo lo que está por fuera que podemos detectar y podemos manejar. Luego de hablar de esta historia de esta empresa, vamos a hablar de los principios y valores. Pero si se dan cuenta, ahí hay un apellido. Nombre 1, principios. Nombre 2, valores. Nombre 3, actuales. Digo, apellido, actuales. Yo soy administradora de empresas. Yo entendí después de mucho tiempo que es un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Me perdonan si hay administradores acá, pero pues uno sabe, sale con mucho conocimiento, pero pues no coge para ningún lado. En ese orden de ideas, cuando uno habla de todo el tema de los principios y valores actuales, es necesario que uno vaya de lo que le explicaron en algún momento en la universidad o la teoría dice, usted tiene una empresa cuando la registra en Cámara de Comercio, cuando arma una PPT o imprime o, bueno, pues eso era lo que decía la teoría en la universidad. Usted arma la misión, la visión, los enmarca, los imprime y los pone en la oficina del gerente. Y de paso, si le queda tiempo, ármese los valores. Probablemente a muchos de nosotros nos pasó cuando arrancamos una empresa, que esa fue la conversación que se armó y la teoría dictaba eso. En la universidad no le decían que arrancaba por ahí. Si en algún momento ustedes lo hicieron, desempolven esos principios y valores que armaron cuando arrancó esta historia en una cafetería, en una tesis de grado, en una oportunidad que vimos en el mercado o porque definitivamente
salimos de una empresa por X o Y y dijimos, bueno, ¿y qué nos vamos a poner a hacer? Si tiene los principios y valores, pásenlo por el tamiz de los actuales. ¿Qué pasó si esta empresa tiene 5 años, 10, 15 años? ¿Ha cambiado su personalidad? ¿Ha cambiado los totazos que le ha dado la vida? ¿Cambió después de pandemia? ¿Le tocó reinventarse? ¿Tiene nuevos valores y nuevos principios? ¿Son más actuales? ¿Leemos el mercado y nos damos cuenta que de pronto tenemos unos principios y una batería, como en todas las relaciones de temas laborales o personales? Siempre uno tiene una batería genérica como de esto con lo que arranca la confianza, la honestidad, pero ¿hay algo más que haga diferente a mi empresa? ¿Tiene una capacidad rápida de cambio? ¿Tiene una escucha activa? ¿Es un principio o un valor que nosotros a partir de la cultura destacamos? Espérenme un segundito, buscamos una silla. ¿Quién tiene una silla desocupada por el lado? Ah, por acá. Ya pido que nos traigan más sillas, pero listo, por acá encuentras. Bueno, entonces sigamos. La idea acá es retomar esos principios y valores y pasarlos por el tamiz de el apellido, actuales. ¿Cuál es la nueva realidad de esta empresa? ¿Qué aprendizajes tiene y ha tenido? Esto cambió, pero realmente empezar a mirarlo con todas las aristas. Yo soy la única. Sofi, ¿me ayudas para que nos traigan de pronto unas 5 sillitas más, por favor? Entonces, es empezar a revisar esto y sobre todo empezar a mirar más allá de lo que nosotros creemos como empresa. Si los estamos viviendo, si los estamos procesando. Cuando una de las empresas, en las primeras plenarias a las que yo asistí, uno de los empresarios de manera muy transparente nos decía, imagínense que cuando yo empecé a hacer este ejercicio, empecé a preguntarles a mis grupos de interés para no seguirme mirando el ombligo y empecé a revisar con ellos cómo me veían. Si cuando yo decía que tenía estos valores o estos principios, si me veían así. Y hay algo, un símil que él hizo que se me quedó grabado y decía, porque eso es como cuando uno tiene hijos y uno piensa que los crió con estos principios y estos valores, pero uno va de visita y los otros ven otra realidad diferente a la que uno cree que tiene. Entonces, este ejercicio nos invita a revisar, a replantear o a redescubrir estos valores y principios de la organización. Luego de esto, vamos a empezar a mirar el entorno de la organización. Obviamente estos parecen ejercicios aislados, pero en las reflexiones y van a ser insumos de otros módulos, ya ustedes se van a dar cuenta del poder que tiene el dejar claro y el socializar estos aspectos. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que está por fuera de la organización, qué es lo que nos puede llegar a afectar y podemos empezar a visualizar con dos visiones. Yo les cuento algo, vuelvo y les digo, siempre les cuento como observadora, como con una escucha activa de todos los casos y todas las plenarias en las que participo. En este momento hay una plenaria de módulo 2 de un grupo mío, del grupo 21, y yo siempre me escucho todas las explicaciones de módulo y me quedo con apuntes que después les socializo a ustedes. Probablemente muchos de ustedes me quedé con algunas cositas y después las cuente así como a manera incógnita. Por lo regular, cuando los empresarios llegan a plenaria y hablan del PESTEL, que es la herramienta que nos permite mirar el entorno en diferentes descriptores, por lo regular siempre nos quedamos con lo negativo. Entonces, cuando hablamos de la parte política, PESTEL no es nada diferente a la suma de las iniciales de político, económico, ambiental, legal, social. No la estoy diciendo en orden, pero ahí van viendo en la pantalla. Esto nos implica empezar a mirar qué aspectos que estén por fuera de la organización, si se mueven o si están cambiando o si vienen de pronto llegando, nos puede afectar
el desarrollo y la operación de la organización. Les contaba que por lo regular, a partir de escuchar muchos ejercicios, siempre nos quedamos con lo negativo. En una sola ocasión, en una aclaración de dudas, en una empresa de Barranca Bermeja, estamos en pandemia y se conecta la empresaria y le digo, bueno, ¿cómo va tu módulo 1? ¿Qué encontraste como, o qué quieres que revisemos todo lo que has avanzado y en donde tienes dudas? Tenía dudas en un ejercicio que va más adelante, pero ella me decía, en cuanto al pestel, me dice, oiga, pues yo nunca lo había visto así, pero imagínese que a partir pues de este ejercicio que me saca a mí, me obliga a mirar el entorno, me fui y empecé a mirar porque hay una nueva gobernación y de paso una nueva alcaldía, no recuerdo bien cuál de las dos o si las dos, y me dice, y encontré el plan de desarrollo y encuentro que hay una apuesta económica hacia un sector que nosotros todos dependemos básicamente de una empresa. Todas las empresas que hay acá trabajan en función de ofrecerle sus servicios a una sola empresa. Ella tenía una empresa de dotación y empezó en medio de pandemia pues a involucrar otras líneas, pero me dice, me doy cuenta cuando voy a mirar el plan de desarrollo y la apuesta de la gobernación y le van a meter muy fuerte a un sector que tienen y quieren desarrollar. Y yo ya busqué citas con estas empresas que entiendo que están llegando acá para empezar a ofrecerles, porque lo que entiendo es que traen todo de Bogotá. Entonces, si empezamos a ver este entorno de la organización con ojos de oportunidad, sin lugar a dudas vamos a ver amenazas, pero también podemos encontrar oportunidades cuando pasemos en cada uno de los aspectos del tema político, del tema económico, del tema sociocultural. Había un ejercicio que recuerdo también muy importante en cuanto al tema de migración, en el tema de sociocultural, del tema de capacitación y demás. Entonces, si empezamos a hacer ese barrido de manera integral, podemos encontrar también oportunidades y adelantarnos a lo que pueda venir. Está también el tema tecnológico y digital, que ustedes lo pueden ver como un gran aliado o como un gran problema. Es importante empezar a darle la mirada como un gran aliado. El tema ecológico y ambiental y sin duda alguna el tema legal. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es empezar a mirar, hay algunos ejemplos de los descriptores aquí, pero tenemos que encontrar los propios. Esta es la matriz, pues, donde ustedes presentarían, bueno, me voy ya a cosas como puntuales y operativas. Ustedes pueden usar la plantilla que quieran. Lo importante es que traigan a la plenaria su ejercicio resuelto, sus reflexiones y traigan una presentación que les apoye la exposición de todos estos ejercicios, cosa que ustedes se puedan parar al frente, contarles a las otras 10 empresas y a sus otros 3 mentores cómo les fue con cada una de estas reflexiones. Entonces, en algunos casos, para algunos ejercicios, les entregamos las plantillas que pueden usar. Luego de 2 puntos, recordar la historia de la empresa, es decir, hacer los hitos de la compañía, hablar de los principios y valores de la misma, revisar cuál es el entorno de la organización. Vamos a empezar a meternos en el mundo del análisis de los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que empezar a identificar o tenemos que empezar a entender si tenemos claro quién es nuestro cliente, empezar a hacer esa hoja de vida del cliente y luego de esto empezar a revisar si tenemos clara la segmentación de clientes. Esa es la primera pregunta para abordar el ejercicio de clientes. Por lo regular, uno le pide siempre al cliente, oiga, evalúeme, ¿cómo lo hice? ¿Me volvería a comprar? ¿Cómo me fue? Califique de 1 a 5, pero difícilmente ustedes evalúan a sus clientes. Esto es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Acá hemos visto grandísimas reflexiones, eh, inclusive renuncias. En muchas plenarias he encontrado yo renuncias. El módulo hace un mes teníamos el lanzamiento de módulo 2 con un empresario que hace parte también y ya es mentor.
y él le contaba al auditorio cuando le presentaba su caso, le decía que él tiene una empresa que se llama Boutique Audio y él básicamente hace el montaje de sonido para grandes artistas, para grandes escenarios, para conservatorios y demás. Y contaba que cuando llegó a este ejercicio de reflexión, entendió que uno de sus clientes, que él como gerente era un referente, al hacer un cruce de variables, entendió que no era tan bueno tener ese cliente, que no lo estaba llevando por la vía ni por los resultados que él creía tener, porque era un cliente que tenía un buen nombre y le representaba para él un estatus, pero operativamente y en cuanto a utilidades y a cruce, no era el cliente. Y en definitiva, para no hacerles larga la historia, renunció a ese cliente. Y todo el mundo decía, pero usted cómo va a renunciar a este cliente en particular, y él decía, ya lo entendí, con un ejercicio que es muy fácil de resolver. Lo primero que tenemos que hacer acá es tener clara la segmentación de clientes. Si ustedes no tienen clara la segmentación de sus clientes, es un ejercicio en el que vamos a trabajar ya con cada una de las personas que se encargue de sus grupos al interior pues, de cámara. Pero básicamente tenemos que empezar a agrupar por comportamientos y características similares. Hay 1000 formas de hacerlo, lo podemos hacer ya con una orientación diferente y hay no sé cuántos miles de casos. El que más me tocó y me causó como, ¿y ahora cómo lo vamos a abordar? Es un negocio también, una empresa en Cartagena que es de compraventas y me decía, tengo 18,000 clientes y yo, espere. Entonces, hay 1000 formas de abordar esta conversación, pero lo primero a lo que tenemos que llegar es a la segmentación de clientes. Cuando tengamos clara, perdón, esta segmentación de clientes, vamos a establecer o la metodología les entrega a ustedes, esto apunta, 5 criterios que sugerimos para hacer, no, este ejercicio. Ahora bien, ustedes pueden usar estos 5 criterios o pueden usar otros diferentes de acuerdo a lo que quieran medir con sus clientes. Los criterios los encuentran acá de 1 a 5. Aporte a las ventas. En el ejercicio anual, ¿cuál es el cliente o el segmento que pesa más? Es muy diferente el aporte a las ventas y revisemos el criterio 2 que el aporte a las utilidades. No necesariamente el que más me compra es el que más utilidades me deja. Luego de esto, la complejidad en el nivel de atención. ¿Qué tanto yo estoy entregando de más a este cliente para que no se vaya? ¿Qué tanto sobrecosto me está causando este cliente que no estoy cruzando necesariamente con las utilidades para que no se vaya y para retenerlo? Y al final del ejercicio no nos está dando la ecuación, que fue la conclusión a la que llegó Andrés Millán, que era el caso que les contaba hace un momento. ¿Cuál es la probabilidad de pérdida del cliente? Hemos escuchado también casos en plenaria de empresas que tienen el 70% de su operación concentrada en un solo cliente. Y luego de esto, la situación financiera del cliente. No necesariamente la situación financiera del cliente es quién tiene plata para pagarme. Ahí hay muchas condiciones y variables. En esta plenaria que tengo acá en módulo 2, en la plenaria de módulo 1, una empresa de carga nos decía, sí, está claro, hay una ley de pagos oportunos, pero básicamente los clientes que yo tengo me dicen yo le pago a 120 días. ¿No le sirve? Ah, bueno, entonces yo me voy a buscar quién sí le sirva. Entonces, la situación financiera del cliente tenemos que verla desde muchos aspectos. ¿Qué tantas interventorías nos van a meter en un contrato para poder pagarnos una factura? Lo veíamos en otra plenaria también con una empresa de arquitectura de interiores que quebró entendiendo que iba a ser un muy buen negocio y sacando adelante el montaje de, creo que eran 6 puntos de venta en centros comerciales y la primera factura se la pagaron 7 meses después por todas las interventorías que le podrían. El vinilo iba acá y no acá y él nos contaba ya saliendo del otro lado de ese ejercicio. Entonces acá después de que tengamos los criterios vamos a darles un peso. Como les decía, este es un ejercicio que ustedes como empresa
hacen midiendo sus clientes. Por tal motivo, razón o circunstancia, tienen que entregarle un peso a cada uno de estos criterios, entendiendo que tenemos que encontrar cuál es el comportamiento. De acá salen muchos análisis, entender cuál es mi baraja de clientes y entender quién es ese cliente que tenemos que salir a buscar uno igual, a quién debemos renunciar o si está puesta esa conversación en la mesa, qué apuestas tenemos que hacer. Recuerdo otro caso de una empresa que decía que él renunció al cliente persona natural y se enfocó en cliente pues corporativo, pero fue muy difícil para sus colaboradores del equipo de ventas entender por qué se tenía que hacer esta renuncia, porque era más fácil conseguir personas, facturar más chiquito, pero fue una decisión de empresa renunciar a ese cliente. Después de entender este peso, vamos a empezar a calificar a estos clientes con estos criterios en los segmentos. Entonces, si yo tengo persona natural es mi primer segmento, entonces vamos a empezar a mirar cuál es el aporte de ventas de las personas naturales en el ejercicio de mi empresa. Tienen un 20% de peso o un 2, de 1 a 5 tienen un 2 de importancia. Y así vamos a empezar a calificar criterios con segmento de cliente. Este es un Excel que les enviamos también y el Excel empieza a mostrarles a ustedes como el peso o la variable del ejercicio. Me adelanté. Ay, ¿qué es todo esto? Acá. Empieza a mostrarles a ustedes cómo se calcula o cómo muestra y después les empieza a mostrar en dos gráficos diferentes dos análisis adicionales. ¿Qué tanto potencial tiene un cliente? Es decir, si tengo un cliente que pesa mucho o que pesa poco, pero todavía tengo potencial de desarrollarlo, ¿cómo me lo empieza a marcar en la curva? Y el otro análisis es qué tan probable es que este cliente se vaya, qué tanto me va a pesar a mí en el ejercicio de clientes. Luego de esto ya entramos a analizar mercado. Entonces, si retomamos, empezamos hablando de la historia de la compañía, principios y valores, análisis del entorno, que es el PESTEL. Vamos a hablar de clientes, cuál es esa hoja o esa hoja de vida de los clientes y empezamos a ver cuál es la situación real frente a los segmentos y el cruce con las variables y los criterios y ahora vamos a empezar a cerrar esta conversación y este ejercicio del módulo con el análisis del mercado. Cuando hablamos de análisis del mercado, empezamos a revisar cómo cruzar estas variables. Acá, bueno, básicamente los vamos a ver acá. Acá tenemos que empezar a hacer una lista de los proveedores que tenemos para el core del negocio. Una lista, enlistarlos. Los competidores, es muy importante y ya como último, como salida de nuestro módulo, vamos a empezar a darle importancia a los proveedores, a los competidores, perdón, y los vamos a retomar en módulo 2. Luego de esto, tenemos que empezar a entender y a enlistar los sustitutos. Esta conversación, hay una reflexión que a mí me encanta y ya se las contaré de lo que el mejor ejemplo que puedo entender al hablar de sustitutos. Era una empresa que teníamos en Cali, que de hecho fue una de las empresas que metimos en el estudio del CESA, y es una arrocera. El personaje que lidera esta empresa es todo un personaje. Y él nos llegó a plenaria de módulo 1, llegamos todos en Cali, estábamos ahí sentados, se sube él y dice, bueno, listo, presenta su módulo, cuando llega a sustitutos, dice, el arroz no tiene sustitutos y sigue su presentación, termina, se baja, gracias, chao. Llegamos a plenaria módulo 2 y se sube Suso y dice, oiga, esperen, yo antes de empezar a hablar de módulo 2, les voy a contar algo que me pasó. Días después que ustedes se fueron y que se acabó la plenaria, no recuerdo quién fue que le pidió que lo acompañara a hacer unas compras y entró a un supermercado de estos que tienen un concepto de nicho que son fit, o sea que todo lo que está adentro pues tiene un concepto y dice,
Y a mí esta vaina de las compras, no sé qué, a mí me aburre. Entro yo, voy entrando y lo primero que veo es una chuspa, término caleño que implica bolsa. Veo una chuspa que dice arroz de coliflor. No, pues casi me desmayo. Entonces yo entré, cogí la chuspa, la compré, me la llevé. Y yo dije, me acordé que a mí me han dicho, y yo muy envalentonado dije, el arroz no tiene sustitutos. Todo esto para contarles cuál es la forma de ver y abordar este módulo. Es ver qué hay en el entorno para encontrar oportunidades. El hombre se quedó con eso, se compró su chuspa, se la llevó y se fue para Arroz Blanquita y le entregó esto al Departamento de Investigación y Desarrollo y les dijo, yo tengo que codificar en esos supermercados de nicho. Ustedes verán que se inventan, pero yo tengo que entrar y codificar producto allá. Módulo, creo que 4, módulo 3 o 4, módulo 3. Llegó con una chuspa de arroz blanquita, de arroz con quinoa. Y dice, mi problema no es entender si tengo sustitutos o no. Yo entendí después, claro, eso es un coliflor rallado que le pone un poco de preservantes para que no se pudra, pero le pusieron arroz con arroz de coliflor. Ahora, yo me puedo quedar diciendo, yo no tengo sustitutos, eso no es un sustituto del arroz, o empezar a ver un nicho que yo nunca había contemplado porque a mí no me iban a dejar entrar allí con el producto que tengo. El hombre saca un arroz con quinoa y empieza a codificar allí y empieza a ver con ojos de oportunidad el mercado. Tenemos que entender si tenemos sustitutos. Un muy buen ejemplo aplicable es el que les cuento. Otro y el más fácil de entender o los más fáciles de entender, la pelea eterna de los taxis y las aplicaciones de Didi, bla, 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 bla. Entonces, no, que no son, son sustitutos. Resuelven la misma necesidad. Ustedes salen de acá y si no tienen carro, por favor, si van a pedirlo, pídanlo adentro porque está súper inseguro el sector, pero deciden si salen y toman un taxi o piden un Didi o piden un Uber o piden o se van a pie, pero resuelven la misma necesidad, al igual que ahora que entramos en época de vacaciones y estamos resolviendo el tema de para dónde nos vamos y cómo nos vamos, vamos a decidir si tomamos una habitación en un hotel o si alquilamos un Airbnb. Esos son los sustitutos. Entender que no es necesariamente la entrega del mismo servicio, pero resuelven la misma necesidad. Y los nuevos entrantes. ¿Saben ustedes si hay nuevos entrantes en el juego? Inclusive si con los desarrollos, ahora en la plenaria alcancé a escuchar la presentación de una sola de las empresas y es una firma de abogados. Y le decía al mentor que acompañaba a la empresa que tiene una orientación de innovación y temas de tecnología, y en eso tiene su empresa, le decía que ahora una IA tiene, una IA que había tenido contacto hace poco, tiene el acceso a un abogado laureado de no sé, es decir, entendí yo que le estaba diciendo a Adriana, Juan, el mentor, le estaba diciendo a Adriana, oiga, hay una IA que hace lo que usted hace y que hace lo que su empresa hace. Por supuesto, usted lo puede agarrar y lo puede vincular a sus procesos a los que pueda y pueda agilizar con una IA sin descuidar lo que usted está poniendo ahí en su mega y en su propósito y mantener lo que ustedes entregan al cliente. Entonces, entender qué sustitutos qué nuevos entrantes hay en el mercado para nuestra empresa. Y por último, pues enlistar a nuestros compradores y clientes. Bueno, acá, ya para finalizar el módulo y para finalizar las reflexiones, tenemos que empezar a revisar quiénes son los competidores, nuestra competencia, pero sobre todo los referentes de nuestro sector o de nuestro servicio o de nuestro producto a nivel local. Acá lo resume mejor. Entonces, ¿quiénes son esos referentes?
¿Quiénes son esos grandes? Como cuando uno estaba chiquito y le decían, ¿quién quiere ser usted cuando sea grande? Y uno decía un referente para uno. Entonces, ¿quién es ese referente en su sector, en su servicio, en su industria a nivel local? Nombres. ¿Qué hacen muy bien? ¿Qué hacen ellos muy bien? Y por otro lado, ¿qué no hacen tan bien? Si ustedes lo ven de manera objetiva, inclusive pues lo más próximo en lo local, cuando entendemos el referente de la industria que no hace bien, ahí hay una oportunidad para que ustedes se vuelvan fuertes en lo que el referente de la industria no está haciendo bien. Y ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con el global. Es decir, quién es el más duro de duros en la industria a nivel global, en mi sector, en mi servicio y en mi mercado. Y lo mismo, resolver la misma duda, qué hace muy bien y qué no hace tan bien. Y por último, cerramos este ejercicio con una herramienta que todos ustedes conocen, que muchos dicen, ay, hay herramientas más avanzadas, más evolucionadas. Sí, de eso no hay duda. Pero como les decía cuando arranca esta conversación, estas herramientas, estos ejercicios y estas reflexiones que hay acá, las construyen empresarios como ustedes que hacen parte de nuestro comité académico, como lo ha hecho Walter, que nos ayudó inclusive armando los contenidos de otro servicio que se llama La Aceleradora. Y estas herramientas les permiten a ustedes juntar información para tomar decisiones. Esta es una herramienta que se mantiene vigente y nos permite hacer un día a día y si ustedes lo ven de esta manera, recoger y resumir todas las reflexiones de todos los ejercicios que hemos andado y empezar a ponerlo acá en blanco y negro y entender cuáles son las fortalezas de la empresa que probablemente están dadas desde ese primer ejercicio que hicimos de la historia, cuáles son las amenazas que probablemente lo vamos o lo encontramos en el PESTEL, en el análisis de entorno. De igual manera, si miramos con ojos de oportunidad el análisis de entorno, podemos encontrar para fortalecer el resumen de este módulo en el FODA las oportunidades y también pues las amenazas y sin lugar a dudas ustedes conocen cuáles son las debilidades de sus empresas. Con esto cerramos el módulo. Acá ustedes van a tener acceso pues a la biblioteca, al contenido y a la bibliografía de la metodología y con esto le doy el paso a Walter, nuestro empresario, que les va a contar cómo fue para Sony Lake el desarrollo de este módulo 1. Gracias, Sandra. Listo. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la llegada del parqueadero? Un poquito complejo, ¿cierto? Bueno, pero lo importante es que están aquí. Qué chévere que haya tantas personas. Mientras ponen la presentación, les voy a contar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Walter Bolaños, soy de profesión ingeniero en distribución y redes eléctricas. Para quien se pregunte qué carajos es ingeniería en distribución y redes eléctricas, la misma vaina que ingeniería eléctrica, pero un invento raro de la Universidad Distrital hace algunos años. Hoy ya es ingeniería eléctrica, cambió la denominación y ese es el programa que ofrece. Empezamos hace 15 años con una compañía de servicios de ingeniería eléctrica, Sodinlec, Soluciones y Diagnósticos en Ingeniería Eléctrica. Entonces, hoy vamos a hablar de qué hicimos nosotros, pero antes valga la pena hacer aquí la cuña de quiénes somos. Somos una compañía que gestiona infraestructura eléctrica de uso final. Es decir, lo que nosotros le vendemos a los clientes es continuidad en la operación de forma segura y eficiente, alineado con algo que se llama el RETIE. ¿Alguien ha escuchado del RETIE? Ya más adelante lo vamos a ver en el análisis PESTEL en la parte legal. Entonces, nosotros arrancamos hace 15 años y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? No teníamos ni idea de qué era lo que íbamos a hacer desde el punto de vista empresarial. Éramos 3 ingenieros que queríamos hacer algo, pero todos teníamos más un componente técnico y yo de pronto una orientación un poquito más comercial en donde había trabajado antes, pero no teníamos claro cómo hacer empresa.
Entonces ahorita les voy a contar esos hitos donde estuvimos a punto de quebrarnos, por ejemplo, y qué decisiones tuvimos que tomar. Y básicamente eso es lo que busca este programa, que ustedes vean desde el punto de vista de un empresario, de alguien que ya hizo ese camino, que les pueda contar un poquito de qué sucedió. Y esa es la mentoría, para que también tengan muy claro que un proceso de mentoría no es decirles qué hacer, no es darles consejos, es contarles cómo lo hicimos nosotros. Porque al final del ejercicio vamos a ver que ese FODA y ese PESTEL y todo eso se va a parecer mucho en todos los casos. Porque vamos a ver que de una u otra manera todo nos afecta de manera similar. Claro, va a haber sectores específicos. Entonces, importante, somos Sodinlec, Soluciones y Diagnósticos en Ingeniería Eléctrica. Lo que vendemos es continuidad en la operación de forma segura y eficiente. Lo hacemos a través de 4 líneas de servicio, que son diseño, ejecución de proyectos, gestión de activos eléctricos y asesoría. Todo enfocado en la infraestructura eléctrica de uso final, es decir, el sector institucional y el sector industrial. Aunque también hacemos algunas cosas para las utilities, para los operadores de red, pero son muy, muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? En estos años, como lo decía Sandra, oiga, hagan la línea de tiempo. Pues arrancamos en 2009, fundamos la compañía. ¿Y qué hacemos? Espérenme un segundo, no sea que yo me caiga por acá. Porque me gusta caminar por acá y de pronto me puedo lastimar. Entonces, en 2009 fundamos la empresa. ¿Qué hacemos? Venga, prestemos servicios de mantenimiento y pruebas a transformadores. Venga, y los clientes, no, pues yo tengo experiencia comercial, yo los consigo, yo tengo algún relacionamiento, pero algún foco en lo financiero, en para dónde iba, en hacer todo este análisis, ninguno. Y creo que aquí muchos, si no todos, han pasado por algo parecido. Uno tiene el conocimiento de lo técnico, tiene una experiencia, una formación, ¿cierto?, académica, profesional, pero no está preparado para hacer empresa. En 2010 empezamos a hacer negocios interesantes. En 2009 le vendimos, el primer negocio chévere que hicimos en 2009 fue venderle unos interruptores al centro comercial Unicentro, sin utilidad, a costo. Pero eso fue una decisión consciente, porque necesitábamos decir que le habíamos vendido eso a Unicentro, ¿cierto? En 2010 empezamos a hacer licitaciones, nos presentamos a Indumil, nos ganamos una licitación para cambiar una iluminación, nos presentan una empresa del sector oil and gas que se llama Moreno Vargas, que trabajaba en Campos Rubiales y nos invitan a hacer unos proyectos y yo me voy por allá 2 meses a dormir en una carpa, a hacer fila para bañarme, bueno, unas condiciones un poco complejas, pero desarrollamos el proyecto y chévere, oiga, está buenísimo esto. Empezamos a ver que esto se movía y seguimos licitando cosas pequeñas y vimos que el tema iba bien. En 2011 nos ganamos un negocio para hacer el diseño del traslado de planta de carboquímica de Bogotá a Mamonal. Diseño eléctrico, sistema de protección contra rayos, y nos invitan a cotizar la ejecución del sistema de protección contra rayos. Eso es instalar puntas captadoras de rayos. Si alguien las ha visto, los edificios tienen unas punticas siempre en la parte alta, y las plantas de producción, por supuesto. Y si alguien recuerda, en 2011 hubo un invierno atípico. Nos llegó mitad de diciembre con unos aguaceros y adivine qué no se puede hacer mientras llueve. Instalar puntas captadoras porque son en altura. Entonces mandamos gente para Cartagena con unos sobrecostos terribles, sin una planeación concreta, y empezamos a tener los primeros líos. Y ahí es donde viene a empezar a entender el ADN, cómo funciona la compañía, que lo vamos a ver más adelante, pero Sandra lo mencionaba, los valores, los principios. Entonces, oiga, pues si estamos en líos, miremos cómo vamos a hacer para pagarle a los proveedores, vamos a solucionar esto y vamos a entregarle al cliente. Entonces empieza uno a solucionar, y creo que nuevamente aquí, si no todos, la mayoría han tenido alguna situación de ese orden. 2014, oiga, nos ganamos el primer negocio grande. Y ahí vuelvo a citar a Sandra cuando decía el análisis de los clientes. Nos invitan a ejecutar
el proyecto, toda la mano de obra para el proyecto del nuevo edificio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. ¿Alguien lo conoce? Quienes lo conozcan, un edificio bellísimo. Se ganó un premio bienal de arquitectura. Lo hizo Conte Indoken y nosotros éramos los contratistas eléctricos. Pero nos dijeron, ¿estos son los precios? ¿Puede llegar? Sí, de una. Sin analizar. 2014 arrancamos, terminamos en 2016 casi de rodillas suplicando que no nos cobraran por mandar a hacer un poco de arreglos, de aseo, de un poco de cosas que hubo problemas durante la obra. Al final no perdimos plata, pero no nos ganamos un peso. Aprendimos como un putas, pero no nos ganamos un peso. En 2 años llegamos a tener 30 personas contratadas. Entonces ahí es donde ya vamos para las renuncias, que uno empieza a analizar, oiga, un cliente que sí, me factura, me deja plata, me pone a sufrir. Esos son los análisis que se hacen en este módulo. Pero ese año también pasó algo bueno, igual. Las dos cosas fueron buenas, en ese momento no sabíamos que no nos iba a quedar plata. En el 2014 también arrancamos, nos invitan a ser parte del comité ejecutivo del Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá. Y ustedes saben que la Cámara de Comercio tiene, ¿cuántas iniciativas clúster son hoy? Sandrita se me fue, Sofi. Creo que ya son más de 20 hoy, y esas iniciativas clúster, recuerden que son una agrupación geográfica y económica. Entonces, por eso es Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá, región. Entonces, ¿quiénes están allá? Empresas grandes, empresas pequeñas, entidades, digamos que instituciones de gobierno distrital, de gobierno nacional, universidades, y se crea un relacionamiento y un trabajar en conjunto para sacar adelante eso. Y hacia ahí, clúster farma, clúster TI, clúster de marroquinería, bueno, hay de muchos sectores. Entonces empezamos ahí, chévere, ya llevamos 10 años trabajando. Ustedes ven por allá mi maletica, dice clúster de energía eléctrica, nos la regalaron por estar trabajando allá también en algunas cosas con la mesa de talento humano. En 2017, pues en 2016 entregamos el proyecto del edificio, obviamente teníamos otros clientes. Recuerden que nosotros hacemos diseños, hacemos proyectos, obras, hacemos mantenimiento, gestión de activos y hacemos asesoría. Pero lo que más pesaba ahí era esa obra, era lo que movía la facturación. Pues crecimos, teníamos un montón de gente y en 2017 pues resulta que no habíamos hecho previamente la tarea de buscar otro proyecto que mantuviera esa cantidad de gente y adivinen qué pasó. Se acabó el proyecto y no teníamos a dónde más ir. O sea, ¿dónde estaba el otro proyecto de ese tamaño para que lo pudiéramos trabajar? Entonces pasamos en 2016 llegamos a facturar 950 millones de pesos. Estaba ahí, pegándole a los 1000. En 2017 facturamos 650 y teníamos la misma estructura de gente. Entonces empiece a buscar ayuda y fue donde empezamos a buscar ayuda y en 2018 llegamos a Empresas Trayectoria Mega. Después de preguntar, de pedir mucha ayuda, y aquí también el mensaje es, en esto de ser empresario, de liderar un negocio, incluso yo he estado en conferencias que dicen, no dictándolas, asistente, donde hablan de la soledad del gerente, que se siente uno solo, que no sabe uno qué decir. Lo decía Juan José Piedrahíta, el presidente de la organización Equitel, respecto a la pandemia, de ir todos los días y decir, no, esto vamos adelante, vamos a salir bien, esto está genial, no se preocupen. Y por la noche decir, ¿yo qué hago? Estoy perdiendo plata todos los días. Eso nos pasa, ¿cierto? Desde el negocio más pequeño, el negocio que factura, no sé, 5 millones de pesos, hasta el que factura 5.000. Todos tenemos que hacer una gestión y responderle a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros proveedores. Hay que pagar impuestos, ¿cierto? Hay que responderle a muchos. Entonces, el tema es, a veces no estamos tan solos, hay oportunidades de levantar la mano. Algo que yo he visto en común, que tenemos todos los que hemos pasado por el programa, es que como el 90% dicen, a mí el que me lo recomendó fue un cliente. Entonces, en 2018 por allá, dentro de lo que nosotros hacíamos, teníamos un cliente que, ¿saben qué es un banco de condensadores?
¿Alguien sabe? Es un tablerito eléctrico que sirve para evitar que haya un sobrecosto por una energía que no es, que se usa pero realmente no es útil, no se está aprovechando. Entonces le hicimos una asesoría, le pusimos eso, además nos dimos cuenta de que no había hecho un trámite con el operador de red con ONEL, por cierto, si alguien tiene algo de industria, a ustedes les cobran el 20% si no levantan la mano y dicen, oiga, necesito que por favor no me cobre ese 20% de sobrecosto. Entonces él quedó dichoso y yo le dije, oiga, Leo, mire, tenemos este lío, yo sé que usted es un gerente ni el berraco, estamos, pues mierda, estamos hechos nada, esta vaina no va para ningún lado, hablemos. Y entonces me empieza a recomendar cosas, me dice, le digo, venga, yo lo invito a almorzar y conversamos y me da consejos. Y lo único que me dijo fue, vale, pero yo invito al almuerzo. Nos dedicó un par de horas, fuimos con mis socios y nos da una serie de recomendaciones y empezamos a ejecutar. Acción. Empresa en trayectoria mega, fortalecimiento empresarial, empezamos a abrir los ojos y cambiar de mentalidad. Y es de lo más importante que tiene este programa y es el impacto en la mentalidad. No levanten la mano, pero piensen para sus propios pensamientos internos. ¿Quién ha pensado en algún momento de la vida que la Cámara de Comercio no sirve para nada solo para quitarle la plata cada año? ¿Cierto? Muchos hemos pensado por eso, hemos creído que es así. Y entonces en 2018 nosotros se nos ocurre, no, pues como esto aquí está duro, pues vamos a internacionalización. Vemos que hay gente. De hecho, llevamos todo ese tiempo y no hemos podido todavía hacer algo afuera. ¿Por qué? Porque eso exige una preparación. Entonces hacemos un diagnóstico y nos damos cuenta que tenemos un montón de problemas por resolver antes de pensar en internacionalización. Entre ellos, mercadeo, segmentación de clientes. Entonces todos estos programas empiezan a abrirnos el pensamiento y hacernos cambiar de mentalidad. Entonces, hoy les digo con conocimiento de causa que la Cámara de Comercio no está para quitarle la plata, está para apoyarlos. Ahí es que aprovechar y, como lo dijo Eric, ser muy disciplinado. Porque si yo no dedico el tiempo y la seriedad a un programa de estos, los resultados no los voy a ver. Y no se van a ver de inmediato. Eric hablaba de un aumento en ventas tremendo. Ahorita les voy a contar un poquito de mis números. Todavía no logramos esa exponencialidad, ese crecimiento, pero sí un cambio de mentalidad y poder estar conscientes de que vamos a hacer las cosas para que se llegue a esos números de alguna manera, ¿sí? Porque no es solamente quejarse y decir no hay que hacer, hay que buscar ayuda. A lo que hoy es, busquen ayuda y aprovechen todos los medios que hay. Este es uno de los programas, pero no es el único. Hay muchos programas, no solamente de la Cámara de Comercio, hay universidades que también hacen consultorías gratuitas, hay muchos programas en los que se da ayuda al empresario. Entonces arrancamos 2018 Empresa en Trayectoria Mega, terminamos y en 2019, ahí también voy a chiviar el módulo 5, si ustedes han visto algo del material, saben que hay 5 módulos y el último módulo se llama Gobierno Corporativo. ¿Lo han escuchado? Entonces el gobierno corporativo al final lo que dice es usted arregla todo lo demás, pero si no tiene alguien que le ayude a tomar las decisiones y a enfocar esa estrategia, eso no va para ninguna parte. Y una de las primeras cosas que hacemos es, y vuelve y juega, que uno a veces cree que, no, pero ¿qué me va a ayudar a mí? Y Eric lo decía, cuando yo entré a Empresa de Trayectoria Mega, él me decía, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que yo lo veo como que todavía no es el momento. Y yo dije, déme el chance de entrar al programa. Y empiezo a meterme a esto y claro, para mí fue durísimo toda esa literatura administrativa, gerencial, no era lo mío. Yo de hecho les digo, yo hoy sí firmo como gerente, pero en esa época no me atrevía. Yo no era gerente, yo era uno de los socios, el representante legal, que es diferente. Gerente es que gerencia, que gestiona, que hace que las cosas sucedan. Lo otro, simplemente pues es el que tiene que responder en caso de que la vaina se ponga delicada y es el que tiene que firmar un poco de cosas, pero no necesariamente eso es gerencia. Entonces hoy sí digo, soy gerente. Y cuando termino el módulo, le empiezo a decir a mis socios, tenemos que hacer un consejo asesor. Tenemos que hacer el consejo asesor, ese es el que nos va a dar
los criterios, pero tenemos que traer gente tesa. Y me dirijo a uno de los mentores. Tuve la fortuna de, en el proceso 2018, porque yo hice Mega 2 veces, como me dio tan duro aquí el tema documental, lo que pasa es que soy un poquito disciplinado, leo muchísimo, entonces yo todos los libros que ponían ahí, los buscaba, me los leía, y más alrededor. Y eso es como el algoritmo. Hoy es con algoritmo, pero cuando uno empieza a leer, los libros también le dicen en este otro, y citan, y entonces empiezan a buscar y es una maravilla. Entonces, le digo a uno de los bueno, les decía, tuve la fortuna de tener 3 grandes mentores, pero berraquísimo, Jimena Gaviria, Felipe Samper y Ricardo, ay, ahora se me olvidó el apellido de Ricardo. Bueno, el hecho es que le digo a Felipe, un tipo supremamente ocupado que siempre ha estado en la industria del acero, tiene participación en fábricas de tornillos, hoy trabaja en la Universidad de los Andes como director de los programas corporativos. Felipe, ¿a usted le gustaría ser parte del consejo asesor? Y yo, pues uno siempre como con esa mentalidad de, bueno, pues tirémosle el gancho a ver si sí, pero difícil. Walter, me encantaría. Por supuesto, cuente conmigo. Wow, genial. Empiezo ya por fuera, alguien nos estaba ayudando con un tema de lo financiero que traíamos desde 2017, todo este lío. Y me dice, sí, claro, también. Y alguien experto en ventas, también, oiga, uno de los problemas es cómo yo le hago entender al cliente que mi servicio lo necesita y que yo soy bueno. Entonces, tenemos esas 3 personas y hoy todavía hacen parte de ese consejo asesor. Desde el 2019, en febrero arrancamos. Y ahorita ya en febrero completamos un año más con ellos. Nos reunimos cada mes a hablar de estrategia, a pensar, a ver para dónde va, qué problemas hay, qué hay que resolver. Entonces es un hito importantísimo. 2021, al fin le pegamos a los 1.000 millones. ¿Se acuerdan que en 2016 casi? 2017 echamos para abajo, 2018 otra vez 950 y pico, 2019 otra vez 950 y pico y era como una barrera que no lográbamos vencer. En 2020 en pandemia, no lo pongo aquí porque prefiero más otros hitos que la pandemia, que es digamos muy transversal, pero en la pandemia claro tuvimos problemas, sin embargo lo pudimos gestionar. Ahí estaba haciendo yo Mega por segunda vez y ya con consejo asesor. Al final del ejercicio facturamos como 800 algo de millones, perdimos unos 5 millones de pesos en el PIG. Pues para el año de pandemia la pasamos bien, la pasamos chévere. Y en 2021 por fin facturamos 1.300 millones de pesos. Yo fui y me tomé unos whiskies. Había que celebrar la vaina. 2022, 1.700 millones, pero la utilidad no tan chévere. 2023, 3.200 millones de pesos. Utilidad, unos proyectos, divino. 2024, oiga, repensemos porque otra vez se nos cayó la facturación, le hicimos unas apuestas a ciertos sectores. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque esto no es lineal, esto es para arriba, para abajo, pero no hay que amilanarse, hay que pensar y por eso insisto que el programa lo que más debe impactar es la mentalidad, porque tenemos que ser capaces de no dejarnos, no echar lágrimas. Si estamos llorando, vendamos pañuelos, o sea, miremos qué carajos vamos a hacer y estas son las herramientas que nos da el programa. Entonces, valores, ahí vamos a hablar de valores, que es otro de los ejercicios que les mencionaba Sandra. Entonces resulta que ella les decía, ojo, no es que estos templates, plantillas, los tengan que hacer al pie de la letra y venir a presentarlos. No, eso les da ideas de cómo hacer el ejercicio, que lo interioricen con su equipo, que lo conversen, recuerden conversaciones poderosas, pero lo que tienen que mostrar no es todo el ejercicio, es simplemente la reflexión que les va a quedar. Entonces yo hablo de cómo somos en Sodinlec. En Sodinlec el compromiso, la palabra se cumple. Les decía que en 2011 tuvimos el primer bollo, pero le cumplimos a todo el mundo. Así estemos nosotros jodidos, pero le vamos a cumplir con quien nos comprometimos. La ética, ojo, hacemos negocios, pero no todo es negociable.
La ética es fundamental para nosotros. Espero que para todo el mundo lo sea, pero para nosotros la ética, hay que hacer negocios éticamente. La diversidad, aquí cabemos todos. Ahorita no me miren raro, pero yo no soy creyente, yo no soy religioso. Pero en la empresa si alguien es religioso, bienvenido. Si alguien está tatuado, desde que sepa hacer su trabajo y se comporte, si tiene arete, mejor dicho, a mí qué me importa eso, vengan y trabajen, necesito es que, y además hay que entender, eso lo vamos a ver ahorita también en el análisis PESTEL, las tendencias. Sí, yo tengo que entender y no tengo que imponer mi posición, claro, por supuesto que hay ciertos valores. Yo siempre pongo como ejemplo, hay una empresa aquí que es genial, que tiene un nivel de desarrollo increíble, y ellos sí ya hablan mucho de la espiritualidad y casi que la religiosidad. Y es su valor, por supuesto, y es una empresa privada y lo puede hacer, pero yo no podría trabajar allá, porque yo no soy creyente. Entonces, claro, hay que alinear a las personas a que compartan esto. Las personas, el ADN de la organización, pues refleja el ADN de sus directivos, de sus fundadores. Y por eso Sandra hablaba de qué somos hoy y qué vamos a hacer, qué fuimos. Porque al igual que las personas, las empresas cambian, son dinámicas. O a ustedes les gusta la misma música que escuchaban hace 20 años. Probablemente alguna, pero hay otra nueva. O les gustan las mismas cosas, hacen las mismas vainas que hace 15 años. No, uno va cambiando y va evolucionando. Por algo Sandra lo decía, las personas, las parejas se separan. ¿Por qué? Porque en un momento de la vida coinciden en mucho y luego evolucionan de pronto de maneras diferentes, ¿cierto? Afortunados los que como yo llevamos un montón de tiempo y seguimos evolucionando con la misma persona y seguimos felices. Humanismo, primero las personas. Para nosotros es primero las personas. Nosotros una de las cosas que tenemos establecida es que ese cuentico que a mí me parece absurdo de algunas empresas es que estamos en cierre y casi que amanecen allá en la oficina. No, las cosas se tienen que hacer en el horario de trabajo. Eso no se puede convertir en la regla que se van a quedar trabajando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, y es que estamos en cierre y es que no contestamos. No, y el respeto hacia los demás. Contestarle, yo soy de los que le devuelvo todas las llamadas que yo veo en mi teléfono, las devuelvo. Ah, que llama a venderle, miren, sí, muchas gracias, pero hoy no tengo el tiempo, pero siempre con respeto. O sea, yo tengo el mismo valor liderando una organización que la persona que abre la puerta. ¿Sí? Y tengo que respetar también los espacios. Oiga, es que necesito, es que mi hija se enfermó, pues, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues váyase, su hija es lo primero. Yo miro cómo resuelvo lo otro. Siempre primero las personas. Pasión. La pasión por lo que hacemos. La idea es que las personas que trabajan con nosotros no lleguen allá. Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es que fíjense que en eso ya empieza un cambio importante. Hay que ponerle pasión, hay que ponerle amor a lo que uno hace, a todo lo que uno hace, sino ¿para qué lo hace? Entonces es lo primero, hacer el trabajo con ganas, y por eso también es importante entender a las personas. Sandra entonces les mostraba un ejercicio muy extenso de segmentación. Yo solamente les voy a mostrar este pedacito, pero nosotros sí hicimos toda esa tarea, les cuento. Entonces nosotros otra vez hacemos diseños eléctricos de media y baja tensión, proyectos, hacemos mantenimiento, gestión de activos eléctricos y asesoría. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Nosotros teníamos clientes en el sector construcción, constructoras, teníamos clientes en el sector industrial, teníamos clientes en el sector institucional, es decir, hoteles, centros de convenciones, la misma Cámara de Comercio, y resulta que empezamos a hacer un análisis precisamente con esos cuadrantes que les mostraba Sandra. Entonces uno empieza a ver cuál es el cliente o qué tienen en común los clientes que funcionan mejor. Recuerden, ese ejercicio ustedes lo van a ver y es un cuadrante donde por acá son los que, oiga, facturan, pagan bien y no joden. Por allá, facturan, pagan bien, pero eso toca estar ahí para que le digan a uno que sí. Y por acá hay otro que
son los que ni facturan, ni pagan bien y joden como un berraco. ¿Existen o no existen esos clientes? Eso es lo que hay que analizar. Y ahí es donde hay que valorarlos y decir qué me están aportando y a cuáles voy a renunciar y en cuáles me voy a enfocar. Nosotros a quién renunciamos, a las constructoras. Ojo, no estoy diciendo que las constructoras sean malas. Nosotros no hacíamos match con ellos. ¿Por qué? Porque ellos buscaban empresas que tuvieran mucha gente, hacer proyectos muy grandes y nosotros pues somos pequeñitos y no pensamos extendernos un montón. Entonces, ¿qué buscamos? Servicios más especializados, con personal más desarrollado, más capacitado, con equipos. Entonces, eso no es lo que ellos buscan. Ellos buscan el electricista y su auxiliar. Y no necesitan una persona muy formada. Entonces salíamos carísimos. Además, las constructoras hacen rete garantías. El 10% lo retienen. ¿Y cuándo pagan? Cuando les da la gana. Y muchas veces el 10% es la utilidad. Entonces sería otra vez el círculo vicioso de seguir haciendo y que no quede ni un peso. Entonces, constructoras, adiós. Ah, que si una constructora me viene a buscar, sí señor, yo le vendo, no le acepto rete garantías y me paga anticipado. No me sirve, a mí tampoco. Sí, bueno, sí me sirve. Bueno, sí, yo le vendo. Sí, pero no me enfoco en eso. No voy a hacer eventos, no hago mercadeo dirigido a las constructoras, nada de eso. ¿Quién es el mejor cliente para mí, para Sodinlec? El sector institucional. Es decir, los que administran o tienen a cargo edificios. La Cámara de Comercio fue nuestro cliente durante 3 años. Estamos a cargo del mantenimiento de las plantas eléctricas y de las subestaciones. Genial, se hace cada mes, se sacan las actividades, se envían los informes y a los 30 días está la plata. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Cuántos más clientes como la Cámara de Comercio hay? Muchos. ¿Qué hacemos para encontrarlos? Mercadeo. Entonces empecemos a dirigir acciones. Y de los otros, pues ya, sencillo. Oiga, que es que usted no me cotizó. Venga. Y el no también es una respuesta. Y a veces tenemos ese temor de decir que no. No también es una respuesta. Estimado cliente, mire, las condiciones cambiaron, ya no le va a poder vender. O le vendo bajo estas nuevas condiciones. Punto. Entonces, ahí es un cortecito, esto es un informe que yo genero para mostrarle al consejo asesor mensualmente, donde aquí corté un poco lo de los clientes, a la derecha debería estar cuál es el cliente que más factura, pero mejor no lo exhibo ante tantas personas por temas de confidencialidad con ellos, pero acá miramos más o menos los sectores. Esto es 2023. Ustedes ven que 2023 ingeniería, las empresas de ingeniería fueron las que más marcaron, pero ¿por qué? Entonces nosotros en algún momento dijimos, empresas de ingeniería pequeñas también renunciamos. ¿Por qué? Porque sucede, los pares, las empresas que de pronto van, hacen la gestión comercial y lo llaman a uno, oiga, que si por favor me cotiza un mantenimiento para la Cámara de Comercio. No, mano, gracias, yo le cotizo en directo. No, para tal cliente, porque también nos dimos cuenta que esos clientes pequeños, Sandra lo decía, las personas naturales, para el caso de nosotros, ojo, eso depende del segmento de cada uno, es demasiado desgastante y son negocios muy pequeños. Entonces, no, venga, a mí me interesa los contratos un poco más grandes, de mayor envergadura, con una empresa, pero las empresas de ingeniería pequeñas no. Las empresas de ingeniería grande sí. Los EPCistas, ¿han escuchado el término EPCista? EPCistas, Engineering, Procurement and Construction, es decir, los que hacen la ingeniería, las compras y la construcción de grandes proyectos. Entonces, ellos muchas veces tienen que salir a subcontratar, o muchas no, todas, a empresas de ingeniería más pequeñas para hacer ciertas actividades. Entonces, no sé, vamos a hacer una planta industrial de procesamiento de biocombustibles. Pues tienen que ir a contratar quien haga diseños eléctricos, mecánicos, hidráulicos, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, se convierten en empresas ancla, porque tienen muchos proyectos y nosotros podemos hacer cosas con ellos. Ese fue uno de los casos de 2023. Hicimos un par de líneas de media tensión para proyectos fotovoltaicos de gran escala en Cundinamarca y 1.000 millones de pesos solo en esos proyectos. Este año se nos cayeron porque empezaron a fijarse más en el precio y no éramos tan competitivos. Pero aquí hoy siempre hay que estar entendiendo en qué soy bueno. Y recuerden que este módulo es entender en qué es donde yo soy, en qué soy bueno
en qué no soy tan bueno y entonces en dónde puedo encontrar ese sentido de pertenencia, de match con el cliente. Entonces empiezo aquí con el PESTEL. Análisis del entorno. Oiga, ¿qué voy a tener en cuenta? En lo político, oiga, este baile, y esto estoy haciendo el resumen de qué ha pasado en todo este tiempo. Trump, Biden, Trump, ¿qué hace cada uno y cómo me puede afectar? ¿Será que a nosotros nos afecta lo que suceda en Estados Unidos? Sí. ¿Positiva o negativamente? Sí. Pues, ¿qué tengo que estar? Viendo para dónde va la cosa. Que suben aranceles, que bajan aranceles. Muy probablemente Trump va a llegar a subir aranceles. Entonces, quien exporte va a tener algún tipo de inconveniente, ¿cierto? Pero es, ¿cómo voy yo entendiendo? Entonces, ¿a dónde tengo que ir a mirar ese tipo de cosas? En mi negocio, oiga, no me afecta demasiado. De pronto ese tema no. Pero Ecuador y Venezuela sí. Ecuador, Perú, porque es a donde yo de pronto quiero llegar a vender internacionalmente. Ahora, también, ¿qué sucede? Sandra lo mencionaba, la migración. Mano de obra de las personas que vienen de otros países. Empresas que vienen de otros países, que se pueden convertir en mi competencia, pueden convertir en mi proveedor, en mi aliado. ¿Sí? En el caso de Venezuela, pues aquí hay muchas empresas, muchas personas con unas capacidades tremendas que están aquí y que las puedo yo vincular a la compañía. Entonces no es, uy, es que esto es lleno de venezolanos, como dicen despectivamente muchos. Y se les olvida que Venezuela estaba lleno de colombianos también hace algunos años, buscándose un mejor futuro. Y que también, así como iban a trabajar muchos, la mayoría, habían otros que iban a robar. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. No tiene una nacionalidad definida. Pero es, oiga, ¿cómo yo aprovecho eso para crecer para mi mercado, para mi sector? El tema de los paros, por ejemplo, sí nos afecta muchísimo. Nosotros hacemos correrías, como tenemos a cargo el mantenimiento de, por ejemplo, de una cadena de centros de cuidado renal. Entonces, tenemos contratistas locales, pero también hacemos algunas correrías para ver ciertas cosas y para que el director de proyectos, que es mi hermano, uno de los socios, también esté allá conociendo de primera mano las instalaciones del cliente. Paro armado en el Cauca y estábamos en Popayán. Sale en el carro y, uy, marica, están echando plomo, devuélvase. ¿Afecta o no afecta? Sobre costos, temor, por supuesto, todo eso tenemos que verlo. Ahí, la política siempre nos va a afectar positiva o negativamente. En lo económico, ¿qué ha pasado últimamente? Las tasas de interés. Ahorita volvieron a bajar, ¿no? Pero estuvieron altísimas. El tema de los bancos. Bancos o fintech. Los bancos que le dan a uno durísimo, son muy ácidos para hacer los análisis, ¿cierto? Dicen por ahí, para que a uno le presten plata necesita demostrar que no la necesita. Cuando no la necesita, ya no quiere crédito, ahí sí le ofrecen todo el tiempo. Entonces, oiga, alternativas, las fintech. ¿Para dónde me voy? Oiga, ¿quién está invirtiendo? ¿En qué sectores? No, es que Colombia está jodido. Ah, marica, mire portafolio, a ver cuántas inversiones, cuántos proyectos, cuántas plantas se están construyendo en el país. ¿Sí? Hay un cliente de nosotros que es de Perú y se dedica a plásticos, tiene toda la cadena de valor de producción de botellas plásticas y de reciclaje. Está construyendo una planta ni la berraca en la sabana para el tratamiento de PET reciclado, con una inversión brutal. No, es que nadie, es que Petro, es que no le paren bola a eso. Enfóquense en qué está pasando abajo. Claro, la política es importante, pero no nos dejemos viciar y enredar de que es que no vamos para ningún lado. Hay inversiones, hay que entender en dónde están. ¿Vale? En lo social, las nuevas formas de trabajar, oiga, la gente quiere trabajar desde la casa. Y entonces a veces hay muchachos de cierta edad, me contaba una anécdota a mi esposa de una chica que en algún momento trabajaba siempre desde la casa y le dijeron, hoy hay que ir a la oficina a una reunión. Y se puso a llorar y no fue. Que porque no había quien le diera de comer al perro. Y hombre, a nosotros, seguramente yo tengo 41 años, eso nos parece ridículo a los que tenemos cierta edad, pero probablemente a personas que comparten esa edad y esa forma de ver la vida dicen, pero sí tiene razón. Entonces, oiga, las nuevas formas hay que entenderlas, porque nos podemos quedar sin talento.
Eso es de lo más crítico. La tasa de natalidad. Yo no tengo hijos y muchas personas de mi edad no tienen hijos. ¿Quién va a venir a apoyarnos? ¿Quién va a trabajar con nosotros? Las tendencias laborales. Hacían el estudio, decían que ahora los chinos quieren ser youtubers todos. Y yo digo que eso no está mal. Siempre que aprendan a hacer algo primero y de lo que hablen sea algo que agregue valor. Porque si su modelo es la liendra y estos que salen a hacer huevonadas y estupideces para que la gente los mire, claro, ellos ya le pegaron. ¿Cuántas oportunidades hay para seguir haciendo pendejadas y que les vaya así de bien? No creo que muchas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Con quién vamos a trabajar? Entonces también, ¿cómo vamos a trabajar? Y eso también se trabaja desde el clúster de energía con la mesa de talento humano, de ir a los colegios, a hablar con los chicos, a hacer mentorías. Ustedes vieron que ahorita me están entregando un diploma. Eso es un trabajo, unos retos universidad-empresa que hacemos también desde el clúster de energía eléctrica, porque toca ir a la base. Hay que ir a hablar con los muchachos también para que nos cuenten, pues ellos cómo sienten la vida. Oiga, lo social, ¿será que la transición energética cabe en lo social? ¿Cómo se percibe? Les cuento la anécdota. Yo en una conversación hace un par de días, en otro programa le decía a alguien, yo soy absolutamente pronuclear. Yo estoy de acuerdo con alguien que se llama Alfredo García, que es divulgador científico de energía nuclear, y dice, la energía nuclear salvará el mundo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque es la única forma de energía que tiene la firmeza y las condiciones dadas para poder cubrir las condiciones de las necesidades energéticas del mundo. Obviamente hay mucho temor y hay mucho desconocimiento al respecto. Y es tan así que el señor que estaba al lado me dice, o sea que usted está de acuerdo con el presidente de Corea del Norte. Yo no sea huevón, yo estoy hablando de usos no bélicos, usos pacíficos de la energía nuclear. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con, ni siquiera que, o sea, yo nunca he tenido un arma en mis manos. Cuando me dijeron que me salvaba de prestar servicio militar, yo dichoso porque pasé fue a la universidad. Insisto, yo no he tomado un arma en mis manos nunca. Pero están esos prejuicios. Entonces, en lo social vienen muchos prejuicios también. ¿Qué pasa con sus sectores? ¿Sí? ¿Cómo se ven? ¿Qué pasa allí? En lo tecnológico, oiga, para nosotros energía. ¿Han escuchado que los data centers que trabajan con inteligencia artificial consumen más energía que los anteriores? ¿Y consumen más agua? Entonces, oiga, hay una oportunidad para nosotros porque cada vez se consume más energía. Y a pesar de que cada vez seamos más eficientes en el uso de la energía, cada vez consumimos más. ¿Cuántos televisores hay en tu casa? Uno. Siempre ha habido solo uno. Solo uno. Antes, mira, ahorita hay uno, pero antes había más. Probablemente por unos cambios, ya no voy a chismosear más, pero probablemente por algunas decisiones, pero en general, en las casas, ¿cuántos televisores había por allá en los 80s? Los que tenían con qué, uno, ¿cierto? Y eso con un esfuerzo y eso era tenían que mostrárselo a los vecinos, porque tenía el televisor. Ya después había de pronto uno en los 90s y todo el mundo y se entretenía viendo televisión. Ahora te pregunto, ¿cuántos computadores hay en tu casa? 3 computadores, que igual consumen energía. Entonces, vamos cambiando tendencias, pero utilizamos elementos que son más eficientes, pero cada vez utilizamos más. Entonces, por eso la demanda de energía cada vez es mayor, a pesar de que somos más eficientes. ¿Es una oportunidad para una empresa como la mía? Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde están los data centers aquí en Colombia? ¿Dónde los están construyendo? Los servicios de mantenimiento. Sí, es entender para dónde va eso. La movilidad sostenible, no la llamemos eléctrica, llamémosla sostenible porque hay no solamente carros eléctricos, pero sí ya hay bastantes carros eléctricos. De hecho, nosotros hemos trabajado con Terpel, con su unidad Voltex. Oiga, se me hizo un poquito tarde, ¿me regalan 10 minuticos más? Con la unidad Voltex diseñando estaciones de carga para centros comerciales. ¿Oportunidad de negocio? Claro, ahí está. La transición energética, entonces fíjense que la estoy poniendo por todas partes la transición energética, porque está en todos los componentes. Aquí es desde el punto de vista tecnológico.
¿A dónde vamos a estar? Les conté hace unos momentos que hicimos un par de líneas que facturamos cerca de 1.000 millones de pesos construyendo líneas, perdón, para un centro de generación fotovoltaica de gran escala. Ahí está, FB, fotovoltaico, eólico. ¿Dónde están las nuevas tecnologías y qué podemos hacer nosotros allá? En lo ecológico, otra vez transición energética. ¿Será que está dentro de lo ecológico? Claro. Oiga, las decisiones, el tema del gas, que de hecho lo dejé por fuera ya, pero en lo político también pega. Las decisiones que se tomaron, absurdas para mí, ahí sí, absurdas, de dejar de explorar gas y estar ahora trayendo gas de otro lado, que ecológicamente genera un impacto, una huella de carbono mucho más alta, porque hay que hacer licuefacción y después volverlo a gasificar. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Otra vez, movilidad sostenible desde lo ecológico, porque pues, en nombre de la ecología pues hacemos muchas cosas, pero también hay que entender, y ese sí es un mensaje de Walter Bolaños como ingeniero y no quiero sonar ególatra, no quiero decir experto, pero sí estudio bastante el tema energético y no hay ninguna forma de energía que se pueda considerar absolutamente limpia. Todas tienen impacto. Todas. Entonces el tema es cómo nosotros gestionamos nuestro consumo. Y eso pega a la gestión energética, a la eficiencia. ¿Por qué? Porque como es más escasa, es más difícil de llevar, es más cara, pues ¿qué tengo que hacer? Igual no voy a dejar de consumirla, pero la puedo gestionar de mejor manera. Entonces puedo comprar elementos que sean más eficientes, puedo organizar la forma de trabajar para ser más eficiente en el consumo de energía y hay una oportunidad para nosotros. Y desde lo legal, les hablaba del RET y del RETILAB, que son reglamentos que son de obligatorio cumplimiento y en el que hay mucho para hacer. Uno de los servicios que más desarrollamos nosotros es el diagnóstico de instalaciones en cuanto a cumplimiento reglamentario. Y una de las maneras de acercarnos a poder conversar con los clientes es, les regalamos una charla de 2 horas de seguridad eléctrica donde les hablo del sector eléctrico colombiano, de todo lo que ha pasado, desde lo básico de que es corriente, y al final les cuento, mire, hay un riesgo si ustedes no hacen ciertas cosas. Y entonces nos abren la puerta a vender estudios, a vender diseños, a hacer modernizaciones. Entonces, fíjense cómo todo esto está alrededor del negocio. Y ojo, no es el tema de venderle al cliente por venderle, embutirle algo que no necesita, no. Es hacerle caer en conciencia de que sí debe hacer eso. Hay un libro que se llama El vendedor desafiante. Y al final la conclusión dice, lo que tiene que hacer el vendedor desafiante es que el cliente diga al final de la reunión, oiga, yo no había pensado en eso. Creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer a través de esto. Y pues por supuesto, las reformas tributarias nos afectarán a todos. Todos los que prestamos servicios que tengan algún riesgo es seguridad y salud en el trabajo. Las empresas de mi sector, aunque sean muy pequeñitas, tienen que cumplir con todos los numerales o literales del decreto 18, no sé qué, el 1042, ya se me olvidó, que es el de eso, que es el de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tiene 2 empleados, igual le toca tener este sistema. Entonces, ¿será viable o no será viable? Entonces, es importantísimo ver eso. La competencia. Aquí sí voy a avanzar un poquito más rápido. Oiga, ¿quiénes son nuestros competidores? Oiga, ¿quién lo hace mejor? En el sector eléctrico esto es absolutamente atomizado. Somos miles de empresas de servicios de ingeniería. Y es muy difícil compararnos porque nosotros hacemos, hablando de lo más básico, gestión de mantenimiento de subestaciones y plantas eléctricas. Hay muchas que hacen plantas y no hacen subestaciones y hay muchas que hacen subestaciones y no hacen plantas. Pues, venga, primer diferenciador por el que puedo yo comunicar que hago eso de manera integral. Pero ¿cómo me comparo? Es que hay otras que hacen mantenimiento, pero también hacen proyectos constructivos gigantescos. Nosotros no. Entonces no me puedo comparar en todos los, o sea, no puedo decir como Coca-Cola y Pepsi, pues que venden ese guarapo negro. Nosotros, hay muchas más formas de evaluarlo. Entonces nosotros ¿qué empezamos a ver? Oiga, los operadores de red o comercializadores, más bien empezamos a analizar que se pueden convertir en nuestros clientes. Los importadores de plantas o de equipos también se pueden convertir en nuestros clientes para hacer alianzas. Entonces yo lo analicé más de esa manera. Las firmas de ingeniería, ¿en qué son mejores, en qué no son tan buenas?
Entonces de ahí viene la decisión, por ejemplo, de decir, no, con firmas de ingeniería pequeñas, pares de nuestro tamaño no vamos más, pero con las grandes sí. Los electricistas, oiga, uno de nuestros competidores, sí, claro, son los electricistas. Nos invitan de algún lado, en una de las renuncias, lo residencial, los conjuntos residenciales. Es que necesito que venga y me cotice. ¿Y con quién me comparan? Con un electricista. Pues, si usted me va a comparar con ellos, entonces mejor renuncio a ese mercado y pues ya no los considero mi competencia. También los puedo considerar mis aliados para contratarlos a hacer ciertas labores. Entonces, fíjense, ese es el darle la vuelta a las cosas. En el FODA, pues nosotros que tenemos una capacidad técnica muy desarrollada, un relacionamiento muy fuerte y mucha experiencia. Debilidades, capacidad financiera. Pues nosotros somos una empresa pequeña y muchas veces creo que es algo común para todos. La cobertura a nivel nacional, pues no tenemos para tener sedes por todo lado. Las economías de escala, pues cuando nosotros vamos a comprar material para hacer algo y compramos el cable, pues se lo compramos a un comercializador porque el fabricante no me lo vende a mí directamente. Entonces no puedo escalar de esa manera. El poder de negociación de los bancos. Oiga, necesito un crédito. Sí, señor, a tal tasa. Venga, pero no, esa es. Entonces, ahí estamos en ese sanduchito de que en muchos casos el poder de negociación, ojo, no solo de los bancos, también de algunos proveedores, de algunos clientes es alto. Pero yo tengo que también mirar cómo tomo decisiones. Ahí les cuento una anécdota. Nosotros estuvimos a cargo de la infraestructura de Avianca durante 3 años. El pago era 30 días. Y un día me llegó un correo, lo más ridículo del mundo, decía socios estratégicos, @Avianca. Le vamos a pagar a 90 días. Les respondí el correo diciéndoles, venga, yo no he aceptado esas condiciones. Nosotros tenemos una negociación dada en esto. Les escribí a los que estaban a cargo de la supervisión, nunca me dieron respuesta. Cuando llegó el primer momento de que pasaron 30 días de una factura y no nos pagaron, les enviamos el correo y nos dicen, es que ya les escribimos que era 90 días. Y yo volví y les dije, yo no les acepté nunca esas condiciones. Busqué la manera, logré comunicarme con una vicepresidencia y, como dicen las abuelas, voló hasta para encima del zarzo. Y me respetaron mis condiciones. También eso es una anécdota para que tengan en cuenta. No hay que aceptar todo lo que dicen los clientes grandes. Ustedes también, si ellos los contratan, es porque los necesitan. Ellos no le están dando a uno limosna. Y es una de las cosas, yo por ejemplo, cuando voy a una reunión, es que tiene que esperar media hora, una hora, yo me voy. No, pero ¿por qué no me espera? Porque la cita era a tal hora. Es que mi tiempo también vale. Y si así vamos a empezar, ni para qué hacemos negocios. Entonces, ustedes también, sus negocios valen muchísimo. Y por eso tienen que encontrar cuál es el valor que le generan al cliente. Me vuelvo a amenazas, pues colapso financiero. Este año estuvo berraco y seguimos ahí como que sale este señor a decir barrabasadas y sale otro a montar otra y bueno, puede haber un problema también político importante y eso pues obviamente va a generar algún conflicto si se llegara a dar. Entonces pues eso es una amenaza para mí. Ustedes lo evalúan. Fugas de talento. Oiga, pues nosotros somos una empresa pequeña, no hay casi talento, no hay casi con quién trabajar. Los chinos no quieren estudiar ingenierías, no quieren estudiar nada relacionado a esto. Y las multinacionales, ¿qué hacen? Pues vienen y les ofrecen, si yo les pago 3 millones, ellos les ofrecen 4. Si uno está ganando 3 millones y le ofrecen 4, ¿se va o no se va? No, para que se quede. Entonces también hay que, y ahí viene el módulo 3, que es la de gestión de talento. Nosotros tenemos personas que llevan 13 años con nosotros de los 15, otros que llevan 10, que han hecho todo su proceso de formación. Entonces también es gestión de ese talento. Las oportunidades, pues nosotros vemos las alianzas con empresas ancla, empresas grandes que nos puedan llevar a proyectos y que nos permitan una continuidad en la facturación y la ejecución de proyectos. Alianzas con profesionales del sector, es decir, personas que tienen mucho conocimiento, que son muy reconocidos por su experiencia y que nos pueden también llevar a generar negocios. El desarrollo de contratistas,
Entonces hablábamos de los electricistas. Oiga, invitémoslos a que sean contratistas y de pronto a que hagan su empresa y la desarrollen y crezcan un poco para que se conviertan en un contratista de nosotros y nosotros no tengamos que crecer en nómina y en un montón de gastos. Gestionar otras tecnologías para energía eléctrica, como la nuclear, que a mí me encanta. Y eso era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por el tiempo.